Nacimos en el 2021 y surgió pues con una anécdota, como surgen a veces estas ideas, que fue sacando dinero con mis hijos en un cajero automático y viendo el entusiasmo que ellos ponían por el hecho de que se pudiese recoger de manera automática los billetes. Empezamos a pensar con los compañeros pues que el dinero físico acabará desapareciendo, pero este concepto de cajero automático, que lleva mucho tiempo entre nosotros, extendiéndolo al tema de la logística, nos puede dar muchísima autonomía como usuarios y puede ahorrar mucho también a las empresas. Esta automatización lo que permite, por ejemplo, es que los usuarios puedan decidir cuándo, cómo y a qué hora comprar o devolver productos, y a las empresas sobre todo les permite extender a 24 horas su venta. Con esta tecnología intentamos ayudar sobre todo a dos sectores. Por un lado, a aquellos retailers que tienen tiendas físicas ya en el centro de las ciudades y que quieren hacer operativas de click and collect, pero sobre todo a aquellos retailers que quieren conectar su stock a la calle de tal forma que puedan hacer ventas 24 horas, entregas en cualquier momento y conectarse a los riders para en cuestión de 30 minutos poner sus productos en la casa de los consumidores y encima haciendo operativas mucho más sostenibles. En el proceso del go-to-market nos dimos cuenta de que somos capaces de ayudar a otra tipología de clientes, como por ejemplo en el sector sanitario, donde nos han salido bastantes oportunidades para ayudarles a aportar trazabilidad y seguridad en el intercambio de pruebas biológicas, de psicotrópicos y de otros documentos muy importantes que tienen que hacer traslados en los hospitales. Hau da biltegi automatikoaren barnealdea eta bi parte ezberdin ditu. Lehenengoa produktua gordetzeko apalak eta bigarrenez inteligentzia artifizial erabiltzen duten robotak. Bi funtzionamendu modu dauka, lehenengoa prestatuta dauden produktuak edo eskaerak entregatzea, edo momentuan pantailatik erositako produktuez osatutako eskaera bat prestatzea eta entregatzea. Estamos en un momento clave de crecimiento, ofertando a muchos clientes y necesitamos ese capital para poder ejecutar esas primeras ventas, seguir ampliando equipo y llevar Ubico un poco en la línea de crecimiento que queremos. Hay dos cosas que no me quiero olvidar y es que, por un lado, por cada euro de capital privado tenemos la posibilidad de apalancar ese capital con ayudas de I+D hasta un 70%, lo cual alarga todavía más el runway y da más posibilidades de éxito. Y segundo, que somos una pyme certificada por ENISA como empresa emergente, lo cual presenta unas ventajas fiscales de hasta un 50% de deducciones. Lo pone en una situación muy atractiva para aquellos que quieran unirse a un proyecto con unos enormes retos y un gran mercado por delante.